Hoy veremos el tema número 13 de esta serie, Descubre el inmundo que hay en ti, la cual iniciamos ya hace varias semanas. El día de hoy vamos a ver la insensatez y leemos Marcos 7:22, dice así: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hubo un escritor muy conocido y también un hombre muy intelectual llamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau enseñó algo dentro de su filosofía, que es esto: que el hombre es intrínsecamente bueno. El hombre nace bueno y después la sociedad corrompe al hombre y lo vuelve malo. Esa es la realidad que Rousseau, este intelectual y escritor, planteó. La solución que él también dio para resolver esta maldad y esta corrupción del hombre a causa, según él, de la sociedad, es la educación. Y esto, mis hermanos, pues, aunque puede tener cierto sentido, tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus cuestionamientos. Entonces, ¿por qué hay tantas personas educadas que son corruptas? Esto refutando un poquito a Rousseau desde su filosofía, pero no lo voy a refutar desde mi razonamiento, desde la lógica, sino desde la palabra de Dios. En esta serie nosotros hemos visto que Jesús, por quien fueron hechas todas las cosas, incluido el hombre, Él dijo todo lo contrario. No es que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe y lo hace malo y necesita educación. No, Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo que dentro del hombre están todas estas maldades que hemos visto en el versículo 21 y 22 del capítulo 7 de Marcos. Y más bien es el hombre y la maldad que está dentro quienes son malos y corrompen la sociedad. La sociedad está corrupta a causa de la corrupción del hombre, porque culpar a la sociedad es culpar a algo abstracto, algo que no tiene cara, ¿verdad? Sino es algo, no, el hombre mismo corrupto corrompe la sociedad a causa de lo que está en el hombre. Y vamos a ver, y lo hemos visto, cómo la solución no es la educación. La solución es que el arrepentimiento y confiar en Cristo para que nazcamos de nuevo. El día de hoy vamos a ver el número 13, que es la insensatez de esta lista. En el texto original se usó la palabra griega afrosune. Vamos a ver tanto el término griego como el término hebreo para formarnos un concepto mucho más amplio de lo que insensatez significa y aplicarlo también e interpretar desde ahí. Afrosune entonces es la palabra griega que traduce esta palabra insensatez. Está compuesta por dos palabras: a, que significa sin o la ausencia de algo, y fren o pren, que significa mente. Siempre que vemos estas palabras griegas, por ejemplo, que a veces se transliteran al castellano, por ejemplo, ateísmo, a indica la ausencia de, teos, Dios, sin Dios. Y todo este tipo de cosas que llevan una a primero, bueno, nos están mostrando que hay algo que está ausente. Es a, sin, fren o pren, mente. Así que cuando lo juntamos nos resulta sin mente. Esto es afrosune, insensatez, sin mente, carencia de sentido. Si vamos a la Biblia y buscamos cuántas veces aparece o qué frecuentemente aparece esta palabra afrosune, nos vamos a encontrar con que hay una porción en la segunda carta a los Corintios en donde Pablo utilizó bastante esta palabra, la repitió varias veces. Y estoy hablando de aquel momento en el cual en Corinto se habían introducido falsos maestros que estaban enseñando otro Jesús, que no era el Jesús de la Biblia, que no era el Jesús que había caminado en la tierra, sino uno hecho a su medida. Y Pablo estaba ya en su segunda carta, si la primera fue fuerte, la segunda, agárrense porque se va a poner todavía mejor. Los estaba reprendiendo y les estaba diciendo: hey, yo he trabajado. O sea, empezó a hablar del trabajo que él había hecho como apóstol, pero es interesante cómo él dice: les hablo como a un afrón, como un loco, como un insensato, porque no debería de estar yo mencionando lo que he hecho por ustedes, pero se vuelve necesario a causa de este problema que hay de introducción de falsos maestros, de falsas doctrinas que están distorsionando la fe y están incluso presentando a otro Jesús. Ahí utiliza Pablo 3 veces esta palabra afrón. Y aplicándolo aquí al texto de Marcos, capítulo 7, y en el contexto de esta serie, hay algunos comentaristas quienes dicen que este último elemento es como el resumen, es como la compilación de los otros 12 elementos que ha listado Jesús, elementos de corrupción. Y bueno, tiene sentido, o sea, no podemos negar que es así. O sea, un insensato es un soberbio, un malediciente, un
lascivo, todo lo que hemos visto, ¿no? Pero vamos a integrarnos o a, ¿cómo se dice? Internarnos, quiero decir, en el texto y en estos términos bíblicos originales para entender si hay algo que el Señor quiera mostrarnos y enseñarnos todavía más al respecto. El Nuevo Testamento llama insensato, afrón, a aquel quien carece de integridad mental. O sea, esto es aquel quien tiene alguna disfunción en su cerebro, tiene algún tipo de problema, por decirlo así, o incapacidad en su mente. Eso es un afrón, así el Nuevo Testamento le denomina. Pero también denomina afrón a aquel quien carece de sobriedad, o sea, aquel quien está lleno de alcohol, quien está ebrio, quien está bajo la influencia de algún estupefaciente, también es un afrón porque no está en sus 5 sentidos. Esto también el Nuevo Testamento nos lo revela. Pero también el Nuevo Testamento le llama afrón a aquel quien posee un hábito mental desenfrenado. O sea, aquí ya pasa de algo, una enfermedad, ya pasa de una intoxicación temporal, sino ya se va más adentro y habla de aquel quien tiene un hábito mental desenfrenado. Aquel quien también tiene un hábito desconsiderado para con los demás, aquel quien no percibe el sentido común de la realidad de las cosas naturales, aquel quien no percibe el sentido común de la realidad de las cosas espirituales. Por los dos lados está aquel quien no usa su sentido común y se avienta a hacer lo que quiere. Bueno, ese es un afrón según la Biblia. Dices tú, oye, te está dando el aviso de que se van a congelar las calles, estás viendo lo que pasó en Dallas y de todas maneras dices, no, pues yo me voy a ir y a las 8 voy a andar en la calle y no, porque Jehová es mi pastor. No tiene sentido común. Eso es en las cosas naturales. Hay cosas, hermanos, que hasta los incrédulos tienen más sentido común que a veces nosotros los cristianos. Pero bueno, está por otro lado, dice la definición, el no percibir el sentido común de las realidades espirituales. Los naturales, los incrédulos no pueden entender las cosas del Espíritu porque para ellos son locura, dice el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios. Pero nosotros a veces también usando una superfe, una fe bien ridícula, a veces nos oponemos a las realidades espirituales. Te pongo solo un ejemplo que va a sonar cómico, pero ha pasado. Aquellos quienes dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a orar para que todo el mundo se convierta. Dices tú, no, y tengo fe, porque al que cree todo le es posible, y el que tiene fe puede mover hasta montañas y todo. Ok, sí, qué bueno que tienes buenos deseos, pero mira, por más que ores, que grites, que patalees, que te pares de manos y todo, la palabra dice que hay algunos quienes no van a creer, quienes van a amar más las tinieblas que la luz. Y vamos a ver al final cómo Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Es obvio que no. Es obvio que no todos se van a convertir, aunque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese tipo de cosas es perder el tiempo. O vamos a orar para que ya no haya más guerras. Vamos a orar para que ya no haya más pandemias. Pero Jesús dijo que es necesario que todo esto acontezca. Entonces, eso es hacer uso de una fe que nada que ver, porque se opone a las realidades espirituales que están en la palabra. Esos son solo 2 ejemplos de esta insensatez, de esta locura, ¿no? Otros sinónimos de esta palabra en las traducciones bíblicas que traducen esta palabra afrón, está necio, está loco como tal, está indocto, un ignorante, un indocto. Afrón es como Jesús les llamó a los fariseos, fíjate, en Lucas capítulo 11. Ellos lavaban las manos, ¿verdad? Como es el contexto de esta serie, lavaban sus manos y decían, ya estoy puro. Y después pensaban y decían, bueno, mis manos están limpias, pero si toco el utensilio para comer y el utensilio está contaminado, pues se contaminan mis manos y me contamino yo. Entonces vamos a purificar también los utensilios. Y así, ¿no? Iban a terminar rociando de agua todo lo que hubiera a su alrededor, ¿no? Y Jesús les dice, necios. O sea, no están haciendo uso de su sentido común de la realidad de las cosas espirituales, que es lo que les está diciendo. Ustedes lavan sus manos, lavan los utensilios, pero por dentro, les dijo en Lucas 11:40, están llenos de rapacidad y de maldad. O sea, no se trata del elemento externo, no se trata de lo que está afuera, de cómo me visto, aunque sí importa cómo nos vestimos, por supuesto, ¿no? Pero no le atribuyamos poder espiritual a la falda, por ejemplo, ¿no?
yo creo que yo la traigo con la falda, ¿verdad? Pero es que es lo más común, ¿no? Así en el mundo evangélico. Ya se cree que porque trae falda, pues ya está súper santa. Y bueno, si el Señor creyera necesario que para ser salvos necesitan las mujeres una falda, pues hubiera mandado un montón de tela en vez de mandar a Cristo, ¿no? Pero vemos cómo aquí esta es una necedad que Jesús puntualizó y dijo: ustedes lavan lo del vaso, lo de afuera, lavan todo este asunto, pero los utensilios, pero por dentro están llenos de rapacidad. También Jesús usó el término afrón, el término necio, en una parábola conocida por nosotros, que es la parábola del rico insensato. ¿Te acuerdas de esa parábola? Bueno, un hombre tenía muchas cosas y en vez de pensar en compartir estas cosas que este hombre rico tenía, en vez de considerar a Dios y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga con mis riquezas? Pues él dijo: no, voy a engrandecer mis graneros y voy a hacer mi rollo. Entonces el Señor dijo: ¿sabes qué? Necio, afrón, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Eso está en Lucas 12:20. Uno de los sinónimos de esta palabra, afrón, pero en el idioma hebreo, ahora veamos qué es lo que el idioma hebreo nos puede enseñar, es la palabra naval. Un necio en el idioma hebreo es la palabra naval. Nos habla de una persona perversa, nos habla de una persona impía, de un fatuo, de un impío. Esto es lo que naval en hebreo significa. Y hay una definición bien interesante. Dice: es quien hace caso omiso de la voluntad de Dios, lo que constituye su mayor culpa moral. O sea, es más culpable porque conoce la voluntad de Dios, pero decide hacer caso omiso de ella, decide ignorarla. Hubo un personaje en la Escritura, en la palabra de Dios, el cual llevaba ese nombre precisamente. Se llamaba fatuo, se llamaba insensato, pero su nombre era Nabal. Era esposo de Abigail, lo vemos ahí en el Antiguo Testamento, una de las esposas del rey David. Así que esta mujer, Abigail, una mujer pacífica, una mujer piadosa, dijo: ciertamente mi marido le hace honor a su nombre, Nabal, porque es eso, es un fatuo, es un perverso, es un impío. ¿Y cómo manifestó esa impiedad Nabal, precisamente? Bueno, al no dejar pasar a David con sus hombres, a su ejército, por su terreno. Dijo: no, ¿quién es David? No lo va a dejar pasar. ¿Quién es? Cuando obviamente sabía quién era David y cuando había recibido favores incluso del rey David. Bueno, eso es una manifestación de impiedad, de perversidad, de insensatez en esta palabra Nabal. Repito, es conocer la voluntad de Dios, pero decidir ignorarla. Después de observar estos conceptos bíblicos, podemos ver específicamente a qué es a lo que Jesús se está refiriendo, si queremos sacar una enseñanza de esta palabra y sin decir, bueno, que esto encierra todo y ya está. No, hay más que el Señor quiere enseñarnos. Un insensato entonces es aquel quien voluntariamente rechaza a Dios y se aparta de Él. A esto también se le conoce como apostasía. Diga apostasía. Y así es en griego, la misma palabra se escribe así, apostasía. Y yo voy a tratar de mostrarle dos caras de apostasía el día de hoy. La primera cara de la apostasía que vemos en la Escritura tiene que ver con dejar al Dios verdadero, al Dios de Israel, para ir en pos de otros dioses. Esa es la primera cara de la apostasía. La segunda es abandonar a Dios por completo. Pero analicemos esta primera cara de la apostasía. En Éxodo 20, en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, el Señor fue enfático y dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te postrarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Eso está en Éxodo 20, del 3 al 5. El Señor fue claro y dijo: así son las cosas, blanco y negro, así es Dios, ¿no? También el Señor advirtió acerca del riesgo de ser arrastrado por la idolatría de los pueblos paganos. O sea, si el Señor nos da un mandamiento es porque hay un riesgo. Y el Señor después nos da advertencias, da el mandamiento, da advertencias y luego viene el castigo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Deuteronomio 12, 29. Y vamos a leer hasta el versículo 31. Aquí vemos la advertencia de Dios acerca de este riesgo latente de ir en pos de otros dioses. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra,
guárdate, cuídate, o sea, prepárate para que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes, o sea, ni preguntes, oye, ¿y eso qué? No. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. ¿Te fijas? O sea, es llegar a la nación y decir, ¿cómo se hacen aquí las cosas? Es tratar de contemporizar con la nación y decir, bueno, yo me voy a adaptar a las costumbres de este pueblo. No, el Señor dice, ni preguntes, tú eres santo, eres separado. No harás así a Jehová tu Dios. ¿Te fijas? El hacer eso es ofender a Dios, es directamente ofenderle a Él. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Te fijas? O sea, el Señor da esta advertencia y le dice, si ustedes lo hacen, lo están haciendo a mí, pero además les da una explicación y les dice, es abominable lo que esas naciones hacen. No necesitan saber mucho, no necesitan conocer detalles, es abominable. Ellos le aventaban a sus hijos recién nacidos al dios Moloch, por ejemplo, que tenía una enorme boca abierta y abajo una hoguera, y ahí aventaban y le dedicaban a los bebés, a los recién nacidos. Cosas abominables. El Señor también les advirtió sobre supuestos profetas, entre comillas, que tendrían una intención bien clara. La intención sería desviar al pueblo de la adoración del verdadero Dios y guiarlos hacia otros dioses. Había personas que tenían esa agenda, que tenían ese propósito. ¿No te parece impresionante? Vamos a ver el capítulo 13 de Deuteronomio, una página adelante, un capítulo adelante, en Deuteronomio 13, versículos 1 al 3. Vamos a ver un poquito ahí en Deuteronomio 13. Estaba ya latente el riesgo de ir en pos de otros dioses al llegar ahí. Pero había otro peligro latente y eran profetas supuestos quienes tenían este propósito. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, ¿eso pasa hoy en día? Sí. Se está hablando de personas quienes iban a decir que soñaban cosas, iban a anunciar cosas que iban a ocurrir, pero fíjate, no se queda en solamente anuncios. Dice, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció. Esto, mis hermanos, es bien interesante. O sea, es bien fácil reconocer a un falso profeta que dice, el Señor va a venir tal fecha, y no viene. Dice, pues es un falso profeta, ¿no? Pero todavía hay quienes lo siguen. O sea, no, pues vamos por la que sigue, ¿no? Ahora sí, la segunda, y nada. Y la tercera, y nada, y así, ¿no? Otros que profetizaron que en el 2019... que en el 2020 iba a ser el año de la bendición. Que mira, prepárate porque no vas a poder contener tantas bendiciones que el Señor tiene para ti. Y se quedaron sin trabajo. Y lo perdieron todo. No, mira, viene sobre ti prosperidad y bienestar. Y el mismo profeta se murió de COVID. ¿Sí? Es fácil identificar a falsos profetas, pero aquí está hablando de profetas que hablan de cosas y esas cosas se cumplen. ¿Qué tal? Allí no para todo el asunto. No para únicamente con una profecía cumplida, sino dice después, se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, pero luego dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Hacia dónde nos guían esas señales y esos prodigios que pueden ser reales? ¿Hacia dónde nos están guiando? ¿Nos están guiando hacia qué? ¿Hacia la idolatría de dioses ajenos? Bueno, dice el Señor en el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hace algunas semanas se sonó mucho un caso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, cuando ocurren casos así, los promueven y los promueven y los promueven. O sea, ahí sí, tremenda noticia que corre por todos lados. Y corrió una noticia, precisamente se difundió una noticia de un pastor en Colombia que dijo que el Señor venía y obviamente mandó a toda la gente a que vendiera todo, obviamente se lo embolsó y pues dijo, no, ya viene tal fecha, prepárense y enciérrense y ayunen, y ahí tenían a los niños en contra de su voluntad ayunando, a los pobres niños y un montón de cosas, ¿no? El asunto aquí es de que este falso profeta, obviamente,
pues se hizo popular y algunos empezaron a decir, pobrecita gente, pobrecitos. Hermanos, pobrecitos si no tuvieran una de estas. Ahí sí, pobrecitos. Porque estarían únicamente a expensas de lo que su profeta les dijera. Pero no son pobrecitos. Son responsables por no abrir la palabra y por no seguir lo que el Señor dijo y no pasar esta prueba. Los falsos profetas, los falsos maestros son una prueba de Dios para el pueblo de Dios, para que se demuestre quién le ama de todo su corazón y de toda su alma y quién no. Y no solo reciben en sí mismos el castigo de haber abandonado a Dios, sino que además también sufren las consecuencias. Pierden el tiempo, ¿sí? Existía la posibilidad también, volviendo con este término, existía la posibilidad también de que un miembro de la familia tratara de apartar a otro del Dios vivo. O sea, fíjate los riesgos por todos lados. Llegando, tratar de adaptarnos a la cultura, el Señor dice no. Ya estás, ok, ya estoy a salvo. No, hay falsos maestros que hacen señales que parecen que son de veras, pero te tratan de desviar. Y luego la posibilidad que continúa es un miembro de la propia familia tratándote de apartar del Dios vivo para adorar a otros dioses. Es insistente el enemigo. Versículo 6, de ahí de Deuteronomio 13. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Hermanos, está por todos lados este peligro de arrastrarnos hacia la apostasía, de dejar al verdadero Dios para ir en pos de otros dioses. Y la prueba aquí es grande, porque se trata de un hermano, o sea, un miembro de la familia, tu propia madre, tu propio hijo, tu hija, tu esposa, tu mejor amigo. Bueno, el Señor es claro y dice, no consientas con él, no le prestes tu oído. ¿Por qué? Porque el Señor es celoso y nos quiere únicamente para él. Y quería, por supuesto, a los de su pueblo también únicamente para él. Apartarse del verdadero Dios, el Dios que creó todas las cosas, que hace y ha hecho todo cuanto ha querido para construir ídolos y postrarse entre ellos, es una necedad. ¿Verdad? O sea, no es muy complicado. Dios, creador de todas las cosas, de todo lo visible, de todo lo invisible, quien nos hizo a nosotros mismos. Bueno, hacerlo a un lado y crear un ídolo para postrarme y adorarle a Él es una necedad. Dice el Salmo 115, versículo 4. Salmos 115, versículos 4 al 8. Esto es lo que la palabra nos afirma, ¿no? Acerca de la idolatría. Dice Salmo 115, 4. Los ídolos de ellos son plata y oro. Son materia. Obra de manos de hombres, hechos por los hombres. Y Dios es creador de todo. Pero un ídolo ha sido formado y construido por el mismo hombre. Dice el versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ahora, esto nos habla de qué? De un ente, un objeto que no razona, que no piensa. Bueno, ahora es el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, igual, no funciona lo de acá arriba. Y mis hermanos, por favor, no estamos atacando a ninguna religión ni nada. Yo quiero enfatizar que el Señor está hablando a su pueblo. Apostasía, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con haber conocido a Dios y dejar a Dios para abrazar algo que yo mismo creé, que yo mismo inventé, y confiar en eso que yo mismo creé y tratar de manejar a Dios
y a mi ídolo. Eso es insensatez. O sea, hablando de los pueblos paganos que tenían ídolos, ellos sí eran inocentes. ¿Por qué? Porque no habían conocido a Dios como el pueblo de Israel lo conoció. O sea, ahora Dios se revela a ellos por medio de Jesucristo, es decir, a nosotros los gentiles, y ahora nosotros tenemos el conocimiento. Esta cara de la apostasía es una apostasía, digámoslo así, parcial. ¿Por qué? Porque el idólatra, la mayoría de ellos, no niegan a Dios. Más bien lo ponen junto a los otros dioses. Dicen, ok, está Dios, el Dios verdadero, pero también están mis ídolos. Y se puede tenerlo de todo, ¿no? O sea, está Dios, pero también están los demás que son así como alrededor, que también me conceden alguna que otra cosita, ¿no? Y eso fue precisamente lo que el pueblo de Israel hizo una y otra vez. Todo lo que el Señor les mandó que no hicieran, eso lo hicieron. Precisamente fueron donde estaban los pueblos que conquistaban y se iban tras los dioses. Y así, una y otra vez, mostrando un adulterio espiritual. De hecho, el profeta Oseas fue un profeta que se tuvo que casar con una ramera. El Señor le mandó a eso para enseñarle, así está mi pueblo. Mi pueblo, yo soy fiel con ellos, yo proveo para ellos y ellos se van detrás de otros dioses. Y les atribuyen a ellos todo lo que yo les doy. El pueblo pretendía esto, estar con Dios y estar con los ídolos. Apostasía, en el griego, es apartarse. Significa el abandono y el rechazo de la fe. Eso es lo que apostasía significa. Es pretender, renunciar a las reglas, pretender renunciar a la moral o tratar de modificar la moral. Voy a hacer una pregunta para que nos despertemos un poquito. ¿Quién puede ser un apóstata de la fe? ¿Quién puede apostatar de la fe? Aquel quien ha abrazado la fe. Aquel quien no ha abrazado la fe no puede apostatar de ella. Por ejemplo, solo puede divorciarse uno que se ha casado. O sea, no tienes, por ejemplo, los solteros tienen un crush, una persona que le gusta, y apenas todavía ni siquiera le dice que le gusta, ni se le declara, ni nada, y llega y le dice, me divorcio de ti. No tiene sentido, ¿verdad? Está insensato, ¿no? No le sube agua al tinaco. Entonces se divorcia aquel quien está casado. Solo puede renunciar a un trabajo aquel quien está empleado en esa empresa o en ese negocio. No puedo llegar yo, por ejemplo, a Google o a Amazon y decir, hey, vengo a poner mi carta de renuncia. Van a decir, ¿usted quién es, no? Entonces, únicamente puede apostatar de la fe aquel quien ha abrazado la fe. Es un término que se aplica a aquel quien ha abrazado a Dios, pero que voluntariamente le pone su carta de renuncia, voluntariamente le da carta de divorcio, voluntariamente le rechaza y le abandona. Además de abandonar a Dios para confiar en otros dioses, está la otra cara de la apostasía, que es definitivamente negar la existencia de Dios. Negar definitivamente la existencia de Dios. Acompáñame al Salmo 14, versículo 1. Vamos a ver algunos versículos ahí en el Salmo 14 para que veamos este término insensato, insensatez, necedad aquí en el Antiguo Testamento. Salmo 14:1, vamos a leer la primera parte. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí está esta palabra, necio, nabal, insensato, perverso, fatuo, impío. Y notemos algo, no se está refiriendo a aquel quien abiertamente se declara ateo. No es así en primera instancia. Está refiriéndose a aquel quien en su corazón dice, no hay Dios. No le está expresando con palabras. No dice el necio, no hay Dios. Dice el necio en su corazón. ¿Qué es el corazón? Según la Biblia. Es la palabra hebrea lev. Y tiene que ver con el centro de la existencia del hombre. Desde lo profundo de tu interior dices, no hay Dios. No lo expresas con la palabra necesariamente, pero sí en tu corazón. Es el asiento de los pensamientos, de la fe, de la confianza. Es el núcleo de la vida intelectual, es el núcleo de la voluntad. Eso es el corazón. Entonces aquí está hablando de una persona que no expresa con su boca como otros. No, Dios no existe, yo soy ateo. No. Sino que en su corazón dice,
no hay Dios. Y aquí se empieza a poner todavía más intenso el asunto. Es decir, es aquellos quienes, usando su voluntad, toman la decisión de hacer caso omiso de la voluntad de Dios. Esa es la definición de insensato en el hebreo. Quien haciendo uso de su voluntad dice, yo no voy a seguir lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice, no lo voy a seguir. Y desde ahí, desde esa negación de someterse a la voluntad de Dios, comienza un proceso en el cual primeramente se le llama malo a lo bueno, se le llama bueno a lo malo, porque como ya no hay una regla, un parámetro, ahora yo mismo soy el parámetro, la moral pues queda así como que muy modificable, ¿no? Y desde ahí la conciencia comienza a cauterizarse. Aquel quien ignora voluntariamente la palabra de Dios, el proceso comienza, pues no es tan malo esto, y luego, no, es bueno. Y después se practica tanto que ya no hay un remordimiento, por decirlo así. Es esa cauterización de la conciencia. La conciencia es lo que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo vemos desde los pueblos antiguos, como nadie les dijo que matar era malo. Sin embargo, ellos, incluso antes del éxodo, de la ley, ya había pueblos más antiguos quienes decían, no, matar es malo, robar es malo. ¿Por qué? Porque la conciencia se los decía, esa conciencia que Dios depositó en nosotros. Pero cuando se hace deliberadamente caso omiso de la voluntad de Dios, la conciencia se cauteriza. O sea, es como el callo. Tienes ese callo ahí y ya por más que le picas con un alfiler, no duele, no pasa, porque ya la conciencia está cauterizada. Por eso el salmista dice, ahí adelante en el Salmo 14:1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquel quien decide en su corazón negar a Dios, se corrompe. Y eso es precisamente esa cauterización de la conciencia. Ya peco y duermo tranquilo. Ya lo que hago, es más, no solo duermo tranquilo, es bueno, es aplaudible, es aceptable. No hay quien haga el bien. Y es interesante cómo conecta el salmista estas obras abominables y hacer el mal con algo bien práctico. Dice el versículo 4, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que se entienda todavía mejor. Pregunta el salmista, ¿será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? O sea, insensatez, acuérdate, es no hacer uso de la razón. O sea, los que hacen el mal no aprenden, no hacen uso de la razón. Está asombrándose por la insensatez de los insensatos. Y así describe esas obras abominables, así describe esta corrupción. Devoran a mi pueblo como si fuera pan. Y ni siquiera piensan en orar al Señor. Allá hay dos elementos. El primero es devorar al pueblo. ¿Qué tiene que ver o qué significa esto de devorar al pueblo? Es precisamente hacer mis cosas, hacer mi vida, sin importar a quién me llevo entre los pies, ¿no? O sea, es importarme solo yo y nada más yo. Es mi bienestar por encima del que sea. Es adquirir un producto o adquirir algo sin importar que a otros les haya costado su propia vida o la vida de algún familiar, en el caso, por ejemplo, de los que usan drogas y los que promueven la cultura del narcotráfico, la narcocultura, ¿no? No, pues está padre, sí, pero ¿cuántas personas muertas han quedado a causa de esa sustancia? ¿Sí? Eso solo por poner un ejemplo. Pero está hablando aquí entonces de comerse al pueblo y hacerlo como pan, o sea, es imponer mi voluntad y buscar mi placer, mi deleite por encima de los demás y hacer toda clase de maldades por encima de los demás, buscando mi propio beneficio y hacerlo como un hábito. Por eso dice, devoran a mi pueblo como si fuera pan. El comer pan tiene que ver con este sustento. Todos los días, es un hábito para nosotros comer, ¿verdad? Y de hecho, si no comemos, pues hasta como que nos da la temblorina, ¿no? Cuando tienes mucha hambre. Bueno, así es la maldad para el insensato. Ya se ha convertido en un hábito que ya es en automático. El siguiente elemento de este versículo, ¿te fijas ahí? Y ni siquiera piensan en orar al Señor. Y yo creo que es la esencia de la insensatez. Para los insensatos, clamar a Dios no está en sus planes. ¿No? ¿Por qué? Porque ya desde un principio en su corazón negaron su existencia. Entonces, ¿cómo voy a clamar a un Dios que yo mismo en mi interior creo que no existe? Para cada uno de los ejemplos de insensatez que vimos anteriormente,
Dios da un castigo. Y esto, mis hermanos, no debe de sorprendernos. Dios, decimos que es justo. Decimos también que es santo. También decimos que es amor. Pero no podemos anular la justicia y la santidad de Dios abrazando únicamente el amor. Ya que Dios es justo y es santo, entonces castiga el pecado. Y esto es la esencia del Evangelio. No podemos cambiarle. No podemos cambiar este asunto, no podemos modificar lo que dice la Biblia. Hace unos pocos días acaba de salir un famoso predicador, maestro de la Biblia, ya una persona avanzada en años, que ¿sabes qué hizo? Ahora se está retractando por haber predicado lo que dice la Biblia acerca del matrimonio del mismo sexo, acerca de la homosexualidad. En su tiempo él predicó simplemente lo que dice la Biblia, pero ahora envió un comunicado disculpándose y diciendo, pues disculpas a todos los que ofendí, porque Dios es amor. Así está terminando sus días este ministro. Mis hermanos, no podemos retractarnos ni disculparnos en nombre de Dios. Lo que dice aquí es así. Sea para este pecado o para cualquier otro pecado. Hay un castigo. ¿Y quién llevó ese castigo? Cristo lo llevó. Entonces retractarme por lo que el Señor condena como pecado, ¿sabes qué es lo que hace? Desde mi insensatez, anula lo que Cristo hizo. Allí Jesús, clavado en esa cruz, con sus brazos abiertos, con su costado atravesado, estaba exhibiendo lo que el pecado merece. Eso es lo que merece el pecado, la muerte, pero Él la llevó por nosotros. Entonces decir, no, ¿saben qué? No, disculpen, sorry, es anularle la posibilidad de salvación a aquellos quienes la necesitan. Vamos a ver el castigo para el falso profeta que guiaba al pueblo a la adoración a falsos dioses. Deuteronomio 13, versículo 5. Deuteronomio 13, 5. Y vamos a ver también los versículos 8 al 10. Después de que mencionó ese profeta que hace señales, se cumplen las señales, pero después te desvía. Bueno, no le prestes oído. El Señor te está probando. Pero después dice lo que pasa con el falso profeta. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. No es que Dios sea despiadado. Ese profeta tuvo y ha tenido las oportunidades para arrepentirse, para cambiar sus caminos, pero deliberadamente se ha desviado, ha negado a Dios y ahora está tratando de desviar a otros. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, aquí podemos ver el amor de Dios. El amor de Dios para con su pueblo. Porque si Dios no castigaba a este infractor, a este falso profeta que estaba desviando a su pueblo o tratando de desviar a su pueblo para adorar a otros dioses, ¿qué crees que iba a pasar? Ahí sí hubiera faltado amor, pero como Dios nos ama, nos dice, hey, quiten el mal de en medio de ustedes. Ahora, había también un castigo para el hombre que arrastraba a sus familiares a la idolatría. También para este hombre quien trataba de desviar a sus familiares hacia la idolatría, le esperaba la muerte. Y eso es un principio básico. La paga del pecado es muerte. Fíjate lo que dice el versículo 8, ahí mismo de Deuteronomio 13. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Está hablando de un familiar, hermano, madre, esposo. Versículo 9, sino que lo matarás. Esto, hermanos, ya no se tiene que hacer, o sea, literalmente. No quiero dar ideas. Literalmente no, pero sí hemos de tratar con el pecado como debe ser. Dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es el Dios de la Biblia. Así es como el Dios de la Biblia trata con el pecado. Así es como el Dios de la Biblia le muestra su amor a su pueblo. Si ocurría esto, ¿qué crees que pasaba?
como que ya nos animaban muchos falsos profetas. Si esto ocurriera hoy de forma literal, no creo que hubiera muchos de esos falsos profetas por todo el mundo, ¿verdad? Pero es el Señor también probándonos a nosotros hasta la fecha. Ahora, ¿qué ocurre con el necio? El necio quien en su corazón dice no hay Dios. Bueno, también para él hay un castigo. Vamos a Salmo 14, versículo 5. Salmos 14, versículo 15. Es decir, el mismo castigo está para este necio, es la muerte. O sea, pero aquí este salmo, en el versículo 5, Salmo 14, nos revela un elemento bien interesante que tiene que ver con las consecuencias de su mala decisión en camino a la muerte si no se arrepiente. Dice, ellos temblaron de espanto. O sea, el hombre quien en su corazón dice no hay Dios, quien devora al pueblo, quien ni siquiera considera orar a Dios, dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. ¿Qué tal? Ese es como que la tortura o el tormento en vida de aquel quien rechaza a Dios, quien en su corazón dice no hay Dios. Viven así, viven atemorizados, viven en ansiedad, buscando la paz, buscando la felicidad, en hacer su propia voluntad. Con lo que se encuentran es con espanto y temblar de espanto. ¿Cuántos casos no hemos oído de ataques de ansiedad en personas así? De depresiones, de todo tipo de situaciones ahí, de inseguridad. Es lo que podemos ver. Pero el motivo es ¿por qué? Porque Dios está con la generación de los justos. El castigo de la muerte va a venir, pero mientras tanto, ese Dios al que decidió negar en su corazón, bendice y está y acompaña a aquellos quienes descansan en Él, los justos, no los perfectos, sino los perdonados. Y el impío, el necio, ve eso y dice, está allí la posibilidad de disfrutar de esas mismas bendiciones espirituales, pero como en su corazón negó a Dios, está en ese tormento, ¿no? En esa tortura. Esta serie nos ha enseñado que todo esto, la insensatez, incluido lo que estoy diciendo ahora con lo que hemos dicho anteriormente, todo eso está en nosotros. O sea, como decía hace rato, creo que no terminé la idea, no se trata de atacar a los de otras religiones. No, esos son unos idólatras. No. Tranquilo. Nosotros. Eso está en nosotros. No es apuntar y señalar a otros, sino es apuntar para allá, pero los demás deditos nos apuntan a nosotros. En nosotros hay este potencial. En la raza humana hay este potencial. En el corazón de los cristianos hay insensatez. El mismo Salmo 14 dijo, no hay quien haga el bien. Por sí mismo nadie hace el bien. Si nosotros los creyentes hacemos algo bueno, es por la gracia de Dios en nosotros. No es por nuestro propio mérito. Pablo dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo mismo dijo, yo he trabajado más que todos los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. En mí, lo que dijo Pablo, en mí lo que hay es maldad. Porque queriendo hacer el bien que quiero, no hago sino el mal que no quiero. O sea, eso es lo que hay. Tenemos que ser realistas y ver esto. En mi interior, en mi corazón, hay maldad. En mi corazón hay insensatez, aunque sea cristiano. Es decir, en mí, en ti, hay el potencial para abandonar al Dios vivo. En ti y en mí hay ese potencial. No seamos como Pedro, que dijo, no, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. O sea, aprendamos de los errores de Pedro, ¿no? Y después, ¿dónde vemos a Pedro? No, yo no andaba con él, yo no. No, sí, tú hablas como ellos. No, y empieza a maldecir. Y le niega 3 veces. Pero antes de la negación de Pedro, vino no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca te voy a dejar. Reconozcamos que en nosotros hay este potencial para abandonarle. Hay este potencial para pretender adorarle a Él y también adorar a nuestros ídolos. Déjame, lo profundizo un poquito más. A lo mejor no tenemos ídolos como los de otras religiones lo tienen. Dioses hechos de barro, de lo que sea, ¿no? Pero quizás tenemos un ídolo llamado entretenimiento. ¿Qué tal? Al que postrados le adoramos y le rendimos todo. Hermanos, esto es profundo lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea,
El mundo se puede caer, pero yo tengo mi videojuego, por ejemplo. Y no solo los adolescentes, porque sea hasta de personas, hombres casados, que son adictos a los videojuegos. Y hasta pagan suscripciones y hasta pagan para comprar armitas en el Fortnite y en el jueguito este y aquello. Su ídolo es el videojuego. Su esposa está allí necesitada de X cosa, lo que sea. No, y él está en el juego, ahí metido. Sus hijos le necesitan y él está en el juego. Y eso es solo por poner un ejemplo. Entretenimiento, ahí entra Netflix, Internet, redes sociales, etc. Ese es tu ídolo. Todo tu tiempo, todas tus fuerzas, lo mejor de ti se va hacia ese ídolo. Pero puede haber más ídolos. Puede ser el placer, puede ser el dinero, el materialismo. Ese es un ídolo muy adorado aquí entre nosotros, ¿no crees? Que venimos a alcanzar el sueño americano. ¿Y qué hacemos? Pues que de lunes a domingo adoramos al Dios materialismo. Adorar, mis hermanos, tiene que ver con servir, latreia en griego. Es servir, es darle de mi tiempo, es obedecer, es rendirme ante. Y hermanos, no hay que ser muy entendidos, muy sabios para darnos cuenta de que estamos en una sociedad, en una cultura que tiene que ver con esto, con rendirle mi tiempo, mi voluntad y todo a mi trabajo. Está tan latente esto en nuestro corazón, el tener ídolos y querer tener también a Dios como si fuera un ídolo. Por ejemplo, cuando le damos más seriedad a nuestro trabajo que a Dios. Y cuando digo Dios, me refiero a todo lo que implica ser un cristiano. Ya dejamos de lado los que tienen ídolos, no estaba hablando de ellos, de hecho. Estoy hablando de nosotros y del potencial que hay en nosotros. ¿Eres tú de aquellos quienes, para el trabajo, por ejemplo, allí sí, hay que estar puntuales, presentables, etcétera? Pero las cosas de Dios, ahí sí hay chance, ahí sí hay tiempo. Y no estoy tirándole pedradas a nadie, de verdad. No se trata de eso. No es que, el que está hablando del que no vino. No, estoy hablando de nosotros. Entiendo que hay algunos que no vinieron por las condiciones del clima, etcétera, que el Señor nos guarde en el regreso y que no pase nada, pero estoy hablando de esa actitud de darle a Dios las obras. O sea, no solo coloco a Dios entre los demás ídolos, sino que aparte pongo a Dios como hasta el último de los ídolos. ¿Sí? ¿Te fijas cómo si es para nosotros también? Al trabajo nunca llego tarde, pero nuestras citas con el Señor, ¿qué tal? Esas sí, se posponen. Ay, Señor, hoy no tuve chance de orar, pero tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón, etcétera, ¿no? Potencialmente también podemos llegar hasta el punto de negar a Dios en nuestro corazón. Ese potencial está latente en nosotros. Y creo que este último elemento de la insensatez es el más peligroso de todos, porque en cada hora, en cada minuto, tenemos la posibilidad de negarle en nuestro corazón. ¿Cómo? Cuando definitivamente ya no le tomamos en cuenta. Esto es esta insensatez práctica para nosotros. El ya no tomarla en cuenta. Por ejemplo, esto dice la palabra en cuanto a X tema. Esto es lo que dice. Y lo sé. Y hasta sé los versículos paralelos. Y hasta sé lo que dice en el griego, en el hebreo, en el totonaca, en todos. Pero no, eso no me va a funcionar a mí. Porque es que mira y sacamos nuestros asuntos. Eso es negar a Dios. Un ateísmo práctico. Por ejemplo, demostrar nuestra desconfianza en Él. Dios dice algo acerca de una situación. Esta es la vía que debo de tomar. Y cuando yo digo, no, porque es que si le hago así, voy a tener X o Y consecuencia. Eso es no confiar en Dios. Eso es decir, sí, Señor, tú dijiste eso, pero a mí no me aplica esta situación. Y a lo mejor, te equivocaste porque a mí me aplica diferente. No. Piensa en Abraham, por ejemplo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, Abraham, ¿está bonito tu niño? Sí, está rete chulo, Señor. Bueno, esta es versión David habla hoy, ¿no? Le dice, bueno, pues, entrégamelo en sacrificio. Eso es lo que la palabra de Dios decía. Aplicado a nosotros, le estaba diciendo, esto dice mi palabra, capítulo, versículo, etc. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó de mañana, preparó su asno o su animal y le dijo a su hijo Isaac, vámonos, hijo, a dar una caminadita, ¿no?
¿Fue fácil para Abraham? Pues no dice la Biblia, pero yo supongo que no. O sea, la Biblia no dice. Y a Abraham le fue bien difícil el asunto y todo el tiempo se fue quejando y todo el tiempo fue llorando. No. ¿Sabes qué es lo que sí dice? Dice que Abraham se postró y adoró a Dios. Enseñanza para nosotros: cuando la voluntad de Dios parece ser difícil, el cumplir la voluntad de Dios parece ser difícil, no nos quejemos, o que no se oiga queja de nosotros, ni cuestionamiento, sino que haya adoración. Esa es verdadera adoración, no nomás cantar bonito y llorar y todo. No, eso es adoración. Señor, no entiendo, pero no tengo que entender, no me tienes que dar explicaciones, voy a hacer tu voluntad. Puedo ver que el hacer tu voluntad, dar este paso de obediencia, me va a traer enemistades, me va a traer dolor, va a haber consecuencias, pero prefiero estar bien contigo que estar bien con los hombres. ¿Qué prefiere cada uno? Bueno, allí se ve en muchas ocasiones, es desconfiar de Dios. Cuando nosotros no obedecemos su palabra, estamos desconfiando de Él y decimos, no confío en ti, Señor. Se me hace que ahí te está fallando un poquito. Por eso la palabra de Dios nos hace advertencias al respecto, ya que está latente la posibilidad de dejarle para ir en pos de otros ídolos o otros dioses y poner al Señor en la categoría de ídolo. Ya que está latente en nosotros el negar a Dios por completo, el Señor nos hace advertencias. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 12. Vamos a ver algunas advertencias para nosotros, las cuales siguen teniendo vigencia. No es solamente palabras que el Señor da, está latente, por eso el Señor advierte. Arrojan sal en las carreteras cuando se congelan, porque está latente el riesgo de que se derrapen los autos y se ensarten y haya muertos. Lo mismo el Señor pone esas advertencias. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Fíjate la palabra con la que empieza, las dos primeras palabras. En la primera podemos ver una advertencia, dice mirad, o sea, cuidado, pónganse atentos. ¿Y a quiénes les está hablando? Por eso dije que la segunda palabra era importante. Hermanos, subráyalo con doble raya. Porque aquí no les está hablando a los hombres, antropos, como en otras traducciones de la Biblia, en la Biblia vemos, ¿no? Esta no es una advertencia para todos, es una advertencia para los hermanos, para los creyentes. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo de incredulidad, que no haya en vosotros insensatez, que en vuestros corazones no digan no hay Dios. No en mis palabras, con mis palabras puedo hasta cantar, aleluya, pero en mi corazón decir no hay Dios. Corazón malo de incredulidad, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. Hace rato pregunté, ¿quién puede apostatar de la fe? Aquel quien la ha abrazado. Un creyente puede apartarse de Dios. Un cristiano puede, o sea, hay la posibilidad de que se aparte de Dios. Y no estoy hablando de perder la salvación, quiero que quede eso muy claro, porque tampoco quiero meterle esta idea y que después ya no entienda nada de lo demás, porque entró en este diálogo popular de redes sociales, ¿no? ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? No estamos hablando de perder o no perder la salvación, estamos hablando de voluntariamente apartarnos de Dios. No es lo mismo abandonar que perder. Notemos la diferencia. ¿Se pierde la salvación? No se pierde. Alguien involuntariamente no puede acabar, así que se muere y acaba en la condenación, en el infierno. ¿Y por qué estoy aquí? Porque es que ni te diste cuenta, te agarramos, ni te diste cuenta y hiciste este pecadillo y por eso estás aquí. No. Eso no es así. No se pierde en ese sentido. Se abandona. Por eso el Señor dijo, permanezcan en mí. Por eso el Señor dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Estamos hablando no de perder, sino de abandonar. Perder es algo que ocurre involuntariamente. No sé dónde dejé las llaves. No las dejé. No sé. Se me hace que las dejé aquí y las pierdes, ¿no? Y abandonar es algo voluntario. Abandonar es tomar las llaves en el freeway y tirarlas cuando vas a 60 millas por hora. Son dos cosas diferentes. El riesgo de apartarnos de la fe está latente. Está latente cuando, por ejemplo, prestamos oído a falsos profetas, a falsas doctrinas.
Hermanos, repito, no estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de abandonar. El Señor le dijo, nada más para que quede claro, a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo le dijo, tengo contra ti que has dejado, no le dijo que has perdido tu primer amor. Voluntariamente abandonaste tu primer amor. Pero hay esperanza, tú sabes dónde lo dejaste. En cualquier momento puedes ir y regresar y retomarlo y analizar las primeras obras, es lo mismo. Pero nosotros corremos riesgo de apartarnos de la fe, de abandonar la fe de manera voluntaria cuando nos exponemos y cuando le prestamos nuestro oído a falsos profetas, a falsas doctrinas. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, no lo busques porque vamos a ver ahorita Hebreos una vez más. Entonces quédate ahí en Hebreos, en la pantalla va a aparecer 1 Timoteo 4, 1, anótalo si quieres, dice así, pero el Espíritu dice claramente, ¿te fijas? El mensaje de Dios es claro, es sin ambigüedades, no es te quiero decir pero como que no te quiero decir y tienes que rascarle aquí, caminar 3 pasos y te va a aparecer ahí, no sé dónde. No, es claro, dice claramente que en los postreros tiempos habrá un gran avivamiento. No, o sea, en los últimos días no habrá un gran avivamiento. Dice que en los postreros tiempos tiene que ver con el momento en el que Cristo ascendió a los cielos. Después, a partir de ahí, comenzaron los postreros tiempos. Por eso los cristianos tomaban en serio esto. La primera generación de cristianos vivían como que si el Señor iba a venir en ese momento, cosa que debemos de seguir pensando así. Bueno, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe. ¿A causa de qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí no está hablando de demonios que se te aparecen, Espíritus tiene que ver con actitud, con personas que tienen actitudes engañosas y que enseñan doctrinas, doctrina es enseñanza, y que traen enseñanzas de demonios. Y aquí no se refiere a poner la estrella de 5 picos y un chivo y doctrinas de demonios. No, porque obviamente un genuino creyente va a rechazar eso, hasta va a salir corriendo. El asunto es que lo ponen en una etiqueta o en un paquete cristiano, te envuelven y te introducen estas doctrinas de demonios. ¿Cuáles son doctrinas de demonios? Por ejemplo, el materialismo. Doctrinas de demonios que guían al hombre hacia el materialismo. Eso es una doctrina de demonios. ¿Por qué digo esto? Mateo capítulo 4. Vemos cómo el Señor fue tentado en el desierto. ¿Sí? Ahí en el desierto fue tentado el Señor y este demonio, Satanás, ¿qué le dijo? Le dijo, mira, pídeme y te voy a dar por herencia todo esto. O sea, todo lo que ves, yo te lo voy a dar si postrado me adoras. ¿Sí? Lo que Satanás le presentó como tentación a Jesús, algunos predicadores lo presentan como la bendición de Dios. Órale, adórenla. Bueno, esas son doctrinas de demonios, por un lado. Pero hay doctrinas de demonios que guían al hombre hacia el legalismo. Y eso también ocurre. No, ¿qué crees? Acabo de descubrir quién sabe quién, rabino, quién sabe cuál, que Jesús significa caballo. Entonces tú, si aceptaste a Jesús en tu corazón, aceptaste al caballo en tu corazón y no eres salvo y te vas a ir al infierno. Ahora tienes que aceptar a Yeshua. En serio. O sea, todos los creyentes han estado equivocados. Alguien ya encontró la verdad. Es Yeshua, se dice Yeshua. Ok, legalismo. Y muchas otras cosas más. Legalismo es Cristo más mis obras igual a la salvación. O sea, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Necesitas hacer esto y hacer esto y hacer aquello para entonces ser salvo. Necesitas bautizarte, necesitas circuncidarte, necesitas celebrar la fiesta de quién sabe qué, la fiesta de quién sabe cuál, y entonces vas a ser salvo. Hermanos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero viene Satanás disfrazado de predicador y te enseña esto y trata de desviarte y de hacerte perder la fe. ¿Para qué? Porque dices, no, nunca voy a satisfacer a este Dios. Ya me puse la falda más larga y más larga y más larga, ya hasta parezco vestido de novia, pero aún así no le agrado.
Y así sucesivamente, ¿no? Cosas, elementos externos, legalismo. Pero hay doctrinas de demonios también que tienen que ver con libertinaje. Algunos, dice el apóstol Juan, han convertido en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios que los rescató. Me parece que es Judas. Bueno, este libertinaje tiene que ver con el otro lado de la moneda, que es, ¿sabes qué? Mira, ya Dios te había elegido. No importa si creas o no creas, aunque no quieras creer, el Señor te va a arrastrar soberanamente, irresistiblemente, te va a arrastrar a Él. ¿Ok? Y los otros, no, pues ya el Señor soberanamente todos los mandó al infierno. Ok. Y eres salvo, siempre salvo, no matter what. Y puedes hacer lo que quieras, así que no pasa nada. Nada, entonces hasta me puedo suicidar. También. ¿Habrá pecado que la sangre de Cristo no hay? Ok, bye. Y el Señor, venid a mí, mi querido suicida, asesino. Pero algunos enseñan este libertinaje. Hasta puedo entonces dejarme marcar por la bestia y soy salvo como quiera. Sí, sigue siendo salvo. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Que están por todos lados en la internet, que están por todos lados y que vienen en disfraz de predicador de sana doctrina, pero que tiene esta doctrina de demonios que te va introduciendo poco a poquito, hasta que dices, pues es cierto, si salvo siempre salvo, si puedo hacer de mi vida un papalote y no pasa nada, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Es libertinaje. Somos más vulnerables a la apostasía cuando nos apartamos de la comunión con los hermanos. Por un lado está cuando prestamos oídos a falsas doctrinas, a falsos profetas, y está por otro lado cuando nos aislamos, cuando nos apartamos de la comunión con los hermanos. Te dije que te quedaras en Hebreos, veamos el capítulo 3, versículo 13, estábamos en el 12. Después de hablar del corazón de incredulidad, dice, antes, o sea, en vez de eso, exhortaos los unos a los otros cada día. Nos habla de colectividad y nos habla de frecuencia. Exhórtense los unos a los otros. Si tú eres cristiano llanero solitario y dices, no, yo no necesito hermanos ni iglesia, el Señor es mi pastor, ok, pues párate en el espejo entonces y te exhortas a ti mismo. A ver, ¿te exhorto en el nombre del Señor? No, ¿verdad? O sea, exhórtense los unos a los otros cada día, con frecuencia. Nosotros tenemos reunión miércoles, servicio online, viernes, reunión general, domingo, reunión general. Y sábado primer sábado de cada mes, reunión para jóvenes. Pero, mis hermanos, cada día sigue vigente. O sea, cada día tenemos la oportunidad de estar en comunión con los hermanos, no solo en los discipulados por Zoom, por llamada telefónica, videollamada, mensaje de texto, que haya esta comunión, esta comunicación para edificarnos y para exhortarnos los unos a los otros. Dice, entre tanto que se dice hoy. O sea, cada día que nosotros vivimos es una oportunidad que tenemos para tener comunión con los hermanos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Autor de la epístola a los Hebreos. Para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Entonces, la enseñanza aquí es cuando nosotros nos apartamos de la comunión con los hermanos, ya no podemos exhortarnos los unos a los otros y como consecuencia nos volvemos vulnerables a la apostasía y nuestro corazón se endurece, se vuelve ya cauterizada nuestra conciencia para ir en pos del pecado y abandonamos a Dios. También hay otro elemento que es muy muy importante que nos habla acerca de la posibilidad de que nuestro corazón se endurezca y tiene que ver con la falta de perdón. Vamos al capítulo 12 de Hebreos, estábamos en el 3, vamos al capítulo 12. Hebreos está lleno de advertencias contra la apostasía. Y esto es bien interesante porque también es bien frecuente y pasa entre nosotros los cristianos. Dice Hebreos 12, versículo 15, otra vez dice, mirad bien. Primero era mirad. Ahora, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es un paso para la apostasía. O sea, no está diciendo perder el don de la salvación. Está hablando de dejar de alcanzar ese favor de Dios a través del cual estamos en comunión con Él y nuestra fe crece. Cuando nosotros, hay esto que viene a continuación,
la comunión con Dios es truncada, se estorba la comunión. Y por consecuencia me dejo de congregar, dejo de tener comunión con los hermanos, mi corazón se endurece y voy en camino hacia la apostasía. Y dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ahí está. Mi experiencia con la agricultura es esta. En la primaria nos daban un botecito de Gerber, le poníamos un algodoncito y un frijolito y le echábamos agua y le poníamos ahí en el sol, ¿no? Y salía una ramita. Así de agricultor soy. Pero el principio está ahí. Para que brote una matita, tiene que haber una semilla. Y la semilla se tiene que regar. Si yo pregunto aquí, a todos se nos murió. Si todos le hicimos esa del frijolito, a todos se nos murió. Pero la enseñanza era esa, que había que poner la semilla y que había que regar la semilla. Y aquí está hablando de una raíz de amargura, la cual, mis hermanos, ocurre entre hermanos. El hermano me ofendió, o yo creo que me ofendió, porque a veces es cuestión de perspectiva. No es que la persona quisiera humillarme o que quisiera ofenderme, simplemente pues, se le pasó X cosa y yo lo percibí como una ofensa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí está la semilla. Yo decido si la planto, la riego, la expongo al sol o si la desecho. Pero de entrada nos está advirtiendo, si tú decides, usando tu voluntad, plantar la semilla, regarla por medio de malos pensamientos, que fue el primer tema de esta enseñanza, y ponerla al sol y maximizarla, ¿qué crees? Va a echar raíz. Y esa raíz no es una raíz buena, sino que va a estorbar. Por eso Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no dice si tú le hiciste algo al hermano, si tú te acuerdas, sabes, te dijeron, igual y malamente te dijeron, que tu hermano tiene algo contra ti, mira, deja tu ofrendita ahí a un lado, anda, del griego pícale, ¿no? Apúrate y reconcíliate primero con tu hermano y entonces traes tu ofrenda. ¿Qué nos enseña esto? El Señor no recibe canciones de corazones amargados. Imagínate, no, pues yo voy a ir nomás a la segunda reunión porque la primera va la hermana esa, Dios la bendiga, aleluya. Y luego se para aquí, oh tu gloria tan hermosa, y luego llega y imagínate, o sea, ¿eso no te parece insensato? A mí me parece bastante insensato. Y es bastante frecuente este tipo de insensatez. Que brotando alguna raíz de amargura te estorba en tu oración. Porque a poco, yo me pregunto, una persona amargada así, ¿cómo ora? O sea, ¿cómo ora el Señor? ¿Qué le dice, no? El Señor, elimínalo. Que baje fuego del cielo y que lo consuma. O sea, ¿cómo? Que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nuestra amargura no nos damos cuenta que no solo nos afecta a nosotros, nos pone en vulnerabilidad para la apostasía, sino que también contamina a los que están cerca de nosotros. ¿Conoces a alguien quien en algún momento profesó genuina fe, quizás fue a la iglesia, hasta sirvió, a lo mejor hasta pastor, porque los pastores tampoco nos libramos de esta, ¿eh? Hay varios pastores amarguchis también. Alguien quien profesó fe genuina, etcétera, y que de pronto algo le hicieron, algo le ofendieron, por algo no le dieron las gracias, o no le saludaron, pues peor, ¿no? Están esas grandes afrentas. Y después dicen, ¿sabes qué? Adiós. Me voy de la iglesia, adiós Jesús, adiós todo, yo no quiero saber nada, porque todos esos son unos hipócritas, los de casa de oración, los que van allá a las 11:30, todos son unos hipócritas todos. No, sí, para algunos así somos, todos unos hipócritas. Y nosotros somos la justificante para que ellos apostaten y abandonen a Dios. Mis hermanos, fíjate cómo está latente. Yo sé que todos conocemos un caso así. El otro día platicaba con alguien y me decía, o sea, yo lo conocía porque hacía negocios con esta persona y me dice, ¿sabes qué? Yo fui cristiano. Y yo, ¿en serio? Sí, pero y empezó a sacar su lista, ¿no? No, yo vi esto y me hicieron esto y aquel también y hasta el pastor aquel. Y, ¿no? Y ya ves, hasta los que pasan en Univisión, el que les quitó todo el dinero y dijo que iba a venir Cristo. Y empiezan a sacar, ¿no? Como que eso de alguna manera calma su conciencia para que estén en la condición en la que están. Pero no, yo ya, por eso, porque todos son iguales, ¿ok? Mis hermanos,
Tú y yo podemos ser uno de esos, ¿sabías? Si no atendemos a esas advertencias que estamos viendo aquí. Jesús mismo profetizó en Lucas 18:8. Dijo, pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es obvia, no la va a hallar. O sea, no va a ser un mundo lleno de fe. Hermanos, aunque algunos dicen, no, se están llenando las reuniones, etcétera, obviamente con las precauciones debidas, está llegando gente nueva a la iglesia, sí, qué bueno, pero no le hacemos ni cosquillas a Houston, ni cosquillas, pero para nada. Sigue habiendo una mayor cantidad de personas que no creen en el Señor, y de personas quienes creen, pero creen mal, engañadas, son responsables de ello. Entonces, mis hermanos, Jesús dijo, cuando yo vuelva no voy a hallar un mundo lleno de fe, más bien voy a hallar un mundo apartado de mí. En Mateo 24:12 dijo que en los últimos tiempos, en los últimos días, el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, eso es lo que Jesús profetizó. Y ¿sabes algo? No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esa realidad. Pero sí, lo que podemos hacer nosotros es caminar en integridad para ser nosotros de esos pocos que tienen fe. Y no ser de esos muchos que su amor se enfrió. Y si habla de enfriarse el amor es porque en algún momento hubo un amor ferviente por el Señor. Entonces, no creamos que, yo ya la tengo hecha, yo ya... No. Tomemos en cuenta las advertencias de Dios. Y este enfriamiento del amor de muchos, según Jesús, es a causa de la multiplicación de la maldad. ¿Sí? A causa de esa multiplicación de la maldad de los mismos hombres y del entorno. Ahora la pregunta para finalizar, ¿cómo evitamos caer en apostasía? O sea, ¿cómo podemos librarnos de ser de esos muchos insensatos que se apartan del Dios vivo? Y la respuesta la encontramos en Efesios 5:17. Vamos a ver estos versículos para finalizar, porque ahí se encuentra la respuesta y es bien simple. La conclusión va a ser bien simple como todas, porque la palabra de Dios es simple. ¿Cómo evito caer en apostasía? Efesios 5:17 dice así, por tanto, no seáis insensatos. Dijimos que la insensatez está en nosotros, pero también el Señor nos dice aquí en su palabra, tú puedes elegir no ser insensato. Así que no sean insensatos. ¿Cómo le hago? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí te va, fíjate la super revelación que tengo. Si el insensato voluntariamente rechaza la voluntad de Dios, ¿qué crees que haga el sensato? Abrazar la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, conocerla más y mejor. Eso es ser entendido, lo opuesto a ser insensato. ¿Te fijas qué es simple? Ahora, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, es lo que dice 2 de Pedro 1:21. Y en ellas, en las Escrituras, nosotros conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no anda flotando por ahí o en alguna experiencia mística que yo tuve, entré en trance y me caí, temblé, ya ahora sí sé lo que es la voluntad de Dios. No, ahí está, simple, en la palabra. Más que toma tiempo leerla. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino. Y aquí no solamente se refiere a las bebidas embriagantes que llevan a las personas fuera de sí, sino se refiere también al vino de Rousseau, por ejemplo, del que te mencioné al principio, que dice que el hombre es intrínsecamente bueno y que lo que necesita es educación, y a la filosofía del mundo que te dice que te ames como tú eres, y todo este asunto, todo eso es vino que nosotros sin darnos cuenta nos bebemos, bien sabroso. Pero dice, no se embriaguen con vino, porque hay disolución. Ya hemos visto la disolución de este vino, de la filosofía, de mi opinión, etc. Antes bien, en lugar de eso, llénense del Espíritu. ¿Te fijas cómo es tan simple la palabra? Porque cuando nosotros no nos llenamos del Espíritu, o sea, de la palabra, el Espíritu Santo inspiró esta palabra, empezamos a beber de otra fuente, del vino del mundo. Evitamos caer en la insensatez, ¿sabes cuándo? Cuando tomamos la decisión de alabar al Señor. Todo tiene que ver con la voluntad. Todo lo hizo Cristo. Y después de que el Señor nos salvó, entonces nuestra voluntad se aclara y podemos obedecer a sus mandamientos. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros. Ahí está la colectividad de la que te hablaba. ¿Cómo? ¿O con qué? ¿Con salmos?
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ahí está la solución para no caer en insensatez, apostasía, es conocer su voluntad cada día más, conocerla mejor, ponerla en práctica en colectividad. Y concluyo leyendo el versículo 5 del Salmo 14 que leímos hace rato. El Señor sigue observando desde los cielos, como dice el Salmo 14, para ver si hay algún entendido que le busque, para ver si hay algún entendido que diga, ¿sabes qué? Voy a hacer a un lado mis opiniones y voy a buscar al Señor. Y leamos nuevamente lo que dice el Salmo 14:5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Eso no ha cambiado. El Señor sigue estando con los justos. Un justo no es inocente, son dos cosas diferentes. Inocente es aquel que no ha hecho nada, pero la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, o sea, no hay ningún inocente. Todos pecamos, a una nos hicimos inútiles, pero otra cosa es el justificado, aquel quien ha creído en el único justo, el único inocente, quien pagó el precio que yo merecía pagar, precio de la muerte. Y entonces vengo a ser justificado, el castigo fue depositado sobre él. Así que la invitación final es ¿para qué? Es para que le busquemos. Dice su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Invito a que te pongas de pie. Y esta invitación final es para aquel quien no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y es también para aquel quien ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pero que se está deslizando y está ya en la cornisa, está ya en la orilla de la apostasía, en cualquiera de los elementos que vimos. La solución para ti, quien no has venido a Cristo, te has arrepentido de tus pecados, es esa. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó aquel carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo. Confía de todo tu corazón. No se te está invitando a que pagues algo, no se te está invitando a que hagas una manda. Todo lo hizo Cristo en la cruz. Y es, Señor, yo confío en eso que tú hiciste. Yo confío en que yo merecía estar ahí a causa de mi pecado. Pero tú diste tu vida en la cruz, Padre. Tú diste a tu Hijo para que pagara el precio de mi pecado. Yo confío en eso. Me arrepiento y, Señor, quiero que tú seas el que gobierne en mi vida, para que entonces yo pueda hacer lo que dice Efesios, hacer tu voluntad. Pueda realmente desde un corazón nuevo hacer tu voluntad. Cierra tus ojos. Señor, si hay alguien aquí que no había creído, no había confiado en ti para salvación, Señor, que esta palabra, que es viva y es eficaz, penetre en su corazón, y que a donde vaya tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra, le inquiete y le haga caer de rodillas, clamar a ti por misericordia y perdón. Podría yo ahora mismo guiarle en oración, pero Señor, no quiero confiar en mi oración, en mis palabras. Confío en tu Espíritu el cual le va a guiar al arrepentimiento. Confío en tu palabra, que es eficaz más que cualquier palabra que yo pueda decir. Y así, Señor, tu Espíritu mismo le dé testimonio a su espíritu de que es hijo tuyo. Aquel quien ha creído en tu nombre, tú le has dado potestad de ser hecho tu hijo. Y, Señor, aquellos quienes te conocen, aquellos quienes han confiado en ti, Señor, sigue abriendo sus oídos, sigue abriendo sus ojos, que cada vez que ellos vengan a tu palabra, que puedan encontrar ese alimento, que puedan encontrar esa paz, esa guía para hacer tu voluntad. Y que, Señor, siga habiendo en medio de nosotros justos quienes tienen hambre de tu palabra, tienen hambre de conocerte a ti. Líbranos, Señor, de la caída, líbranos del maligno. Nosotros confiamos en que tú respondes esa oración, mientras que nosotros atendemos tus advertencias. Que así sea, Señor. Bendice a cada familia. Te lo pedimos en tu nombre. Y aquellos, Señor, quienes se han enfriado, puedan volver a ti. Nosotros te seguiremos y nuestro amor seguirá ferviente por ti hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan muy buenas tardes.